Esta noche en Universos Desconocidos, descubre con nosotros los secretos que guarda el último continente en ser explorado por la humanidad, la Antártida. Se conoce más de la Luna que de este misterioso gigante helado. Desde los misterios del mapa de Piri's Race, las misteriosas excursiones nazi durante la Segunda Guerra Mundial, hasta los nuevos misterios del lago Vostok. También, nuestros expertos responderán sus dudas acerca de actividad paranormal y compartiremos impactantes fotos y videos que nos envía el público. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. A finales de 1946, el almirante de la Armada estadounidense y famoso explorador Richard Byrd recibió la orden de destruir una supuesta base armada nazi instalada en la Antártida. El resultado fue terrorífico: un destructor entero armado para meses de batalla y cientos de vidas en tan solo 20 minutos. El informe del almirante Byrd citaba textualmente: "Fuimos atacados por extraños platillos voladores", un título que encajaba muy bien para la descripción que el experimentado piloto de guerra, John Searson, uno de los sobrevivientes, describió acerca de esa batalla. Sus palabras fueron las siguientes: "Salió del agua con mucha fuerza volando verticalmente. Se deslizaba en los barcos a tal velocidad que la corriente de aire que se formó partió nuestra antena de radio. No me dio tiempo ni de parpadear. 2 soldados en el buque Casablanca fueron destruidos por una especie de rayo que salió disparada del platillo. Luego se sumergió en el agua, muy cerca de nuestros barcos. Yo me encontraba en la cubierta del Casablanca y lo vi como usted me ve a mí. No puedo entenderlo. Era silencioso, como si flotara entre los barcos, como una bestia satánica escupiendo fuego. Fue entonces cuando el destructor Murdoch, que estaba a unos 120 pies de nosotros, estalló en llamas e inmediatamente se empezó a hundir". Esta fue la pesadilla que describió el piloto Searson acerca de esa fallida expedición a la Antártida. ¿Qué es lo que esconde ese congelado continente por el cual los nazis estaban obsesionados? ¿Por qué en la actualidad es tan secreto y existen tan pocas fotografías detalladas de esa zona? Al parecer, el secreto que esconde es milenario y tan poderoso que posiblemente existía una batalla secreta por obtenerlo. La Antártida, el continente secreto. Esto que veíamos parece como un relato de ciencia ficción, parece como una de las mejores películas jamás creadas. Cuando uno une en el mismo contexto esas palabras Antártida, nazis y ovnis, se va fuera de la realidad y parece impensable. Pero si algo sabemos, y por algunas narraciones como esta muy fantástica del almirante Byrd, alrededor de 1947, un poco misteriosa y un poco ahí entre si es verdad o no la operación High Jump, que se supone que fue para de las últimas misiones en la Segunda Guerra Mundial. Nos traen este tema Oscar Sierra, colaborador, investigador de la revista Más Allá, Universos Desconocidos ahora. Nos trae este tema: ovnis, Antártida, nazis. Y nazis, sí. Una conexión, como tú dices, bastante interesante, que se presta a muchas especulaciones, pero de lo que hay también muchos elementos para sospechar que hay algo de verdad en todo eso. Es que si uno lo comenta así, pareciera que no tiene unión
que no tiene sentido. Pero si empezamos a entender la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cómo empieza y hacia dónde va, entendemos que fue una guerra mística, ocultista, mágica, de una de las mayores que tenemos nosotros, cuando menos informes, porque en el medievo, en otras hubo, pero de la última que nosotros tenemos noción, que se mezclaron magos, sociedades secretas, artefactos, búsquedas, cáliz sagrados, lanzas del destino, fue esta. Y no era solamente de parte de los nazis, también de los aliados, ¿no? De Churchill y de los americanos y rusos, ¿no? Exactamente. Que ellos estaban siendo, se puede decir, asesorados. Quiero que veamos este video para entender un poquito ese contexto y cómo se empezaba a manejar el concepto de nazismo, de sociedades secretas y de ocultismo que sucedía en ese momento. Vamos a ver. El contacto nazi con extraterrestres. Fue en 1917 cuando 3 hombres y una misteriosa mujer se reunían en un pequeño café en Viena, el Schopenhauer. En esta reunión se discutía la creación de la nueva era, la era del sol naciente. Pero un día de diciembre de 1919, en una residencia en los Alpes, muy cerca del Nido del Águila, como hacía llamar a su residencia Hitler, donde las médiums María Orsic y una figura misteriosa, solo identificada como Sigrun, realizarían un contacto con seres de una civilización de la constelación de Tauro, la estrella de Aldebarán. Estos seres le habrían dado textos en sumerio y otros en un código templario. Dichos misteriosos textos se destinarían a 2 departamentos de la U-13 y la SS, I-4, creados para la interpretación de estos códigos y el desarrollo de la nueva tecnología. Para 1934, los alemanes habrían logrado desarrollar, con ayuda de científicos de la talla de Victor Schoberger y Hermann Oberth, el primer platillo volador nazi. Esto sucedía alrededor de 1919, donde se empiezan a juntar estas sociedades entre templarios, entre la sociedad Brill, que eran de todas ellas mujeres muy arias y que tenían la idea o la creencia de que los arios eran descendientes de una especie extraterrestre que vivió en la Atlántida. Exacto. Esa era la creencia que ellos tenían. Thule también. Exactamente, es cuando se juntan ellos y forman la sociedad Thule, y que se vuelve, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? La conciencia oscura del Partido Nacional Socialista, de los nazis. Exacto. Casi todo, y sobre todo una figura muy enigmática, Himmler, son los que se vuelven la voz de la conciencia, la voz detrás de la razón de Hitler, y lo influencian de una manera tremenda en todo este contexto ocultista. Bueno, y de hecho el maestro que él tenía, Hitler, Olberger, exactamente, era como su especie de gurú. Exactamente. Y en esta sesión que veíamos y hablábamos, estas mediums de la sociedad Brill, que formaban parte de la sociedad Thule, Sigrun era una que se le conocía, y la otra, esta María Orsic, en una cabaña muy cerca, curiosamente, del Nido de Águila de donde tenía su refugio Hitler, en los Alpes, empiezan a hacer unos contactos. Exacto. Con supuestos seres de la constelación de Tauro, de una de las estrellas de la más importante de la constelación, que es Aldebarán. El ojo del toro, sí, la estrella más brillante. Sí. Estos seres les dan unos textos en sumerio, les dan unos textos encriptados, y estas personas, Sociedad Thule, se le pasa a los ingenieros, a los científicos, entre ellos Victor Schoenberger, y otros más, para que interpreten primero el lenguaje, los códigos, y empiecen a interpretar la ingeniería, que empiezan a ver... Que se basaba en el principio de implosión. Ellos desechaban el principio de explosión. Ese es el famoso aporte que hace el doctor Víctor, porque es lo que se supone que crea él. Y esta es una tecnología que está medio perdida, clasificada, y dentro de que se desapareció en la operación Paperclip, y todavía trabajado en ella por el gobierno de Estados Unidos.
y el gobierno nazi empieza a dar un brinco de tecnología. Sí, es asombroso cómo avanzó la tecnología alemana en ese momento, los carros más rápidos que habían, la primera transmisión de televisión que hicieron en el 36. Se rumora que hasta ellos fueron los primeros, o de los primeros en mandar un hombre a la estratosfera, sí, y casi al espacio, con la tecnología que estaban manejando. En el 42 lograban colocar misiles, vectores, a una altura de 1000 kilómetros de altura, o sea, llegando allá al espacio profundo, antes del Sputnik. Tenían el conocimiento y el entendimiento de una tecnología que los demás no tenían. Vamos a ver este video de que es donde empieza a tornarse conspirativo, mágico, de ciencia ficción este tema, pero tiene sus bases científicas y tiene sus bases históricas. Vamos a ver este video. Al terminar la guerra, fueron descubiertos entre los escombros nazi cientos de archivos secretos con intrigantes fotos y diseños que dejaban ver que los reconocidos científicos e ingenieros nazi se dedicaron de manera secreta a desarrollar naves con forma de disco. Y al parecer, los resultados fueron asombrosos. Este es uno de los documentos firmados por el reconocido científico e inventor alemán Victor Schauberger. El aparato consta de 3 discos paralelos. El superior y el interior rotaban en direcciones opuestas, creando un campo magnético muy fuerte con efecto antigravitatorio. En 1939, el prototipo del disco, llamado Brill, se elevó en el aire. Esta es una fotografía tomada en ese año mostrando una prueba de vuelo de dicho platillo. Por los informes secretos descubiertos, se sabe se fabricaron 17 de ellos. Con la inminente derrota encima y muy poco tiempo antes del final de la guerra, los nazis lograron transportar uno de estos platillos a una locación segura para que no fuera destruido. Según el coronel de la Fuerza Aérea Lieutenant Whittle Stevens, encontraron información clasificada que decía que fue transportado a la Nueva Suabia, nombre que pusieron los nazis a un territorio de la Antártida. Y esto es sorprendente, porque hay papeles, hay informes, hay fotografías, están los archivos clasificados de la inteligencia de Estados Unidos, donde encuentran esta tecnología, donde encuentran estos avances, y por si no quisiéramos creer lo que realmente los nazis estaban en esto, existe la famosa Operación Paperclip. Exactamente, que fue el plan de Estados Unidos de apoderarse de todos esos cerebros. Era el botín de guerra mayor, ¿verdad?, de los alemanes. Así como Adolf Hitler, Himmler y los nazis estaban obsesionados con esta magia tecnológica, cuando Estados Unidos descubre ese conocimiento, exactamente les pasa lo mismo. Se obsesiona y tratan de conseguir, al precio que fuera, las mentes y la tecnología que estaban desarrollando los nazis. De hecho, estos planos se los pasaron a Von Braun. Parece que Von Braun no supo interpretar los planos. Parecía que fuera un paso atrás Von Braun, ¿no? Sí, exactamente, como que él no captó bien lo que hizo este doctor Victor Schauberger. Sí, él sí lo agarró bien. Dicen que si los nazis hubieran logrado poner a punto esa tecnología, hubieran bombardeado Nueva York y la guerra se hubiera puesto a favor de ellos. Se hubiera transformado en totalmente otro contexto este momento. Quiero recordarles que estamos en vivo para que nos manden sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook Universos Desconocidos TV, porque este tema es muy interesante. Es un tema apasionante. Y justo en este momento, para irnos al corte, es donde todo empieza y nos preguntan, ¿y la Antártida en qué momento entra? Justo en ese momento, cuando la Alemania nazi se vuelve más oscura, más ocultista, más pagana, empiezan a salir una de las sociedades secretas que pocos conocen, porque fue una de las arquitectas de todo ese movimiento de conseguir las reliquias de la cruz, las reliquias de Jesús, que incluso antiguos. La película esta de Indiana Jones, que lo pone un poco así como fantasioso, pero tiene su base histórica, porque ellos andaban en eso. Exactamente, y esta sociedad, junto con Hitler y Himmler, sobre todo Himmler es uno de los más trabajados en esto, se dedican a cazar esta tecnología. Vamos a un corte, regresamos, seguimos en Universos Desconocidos.
Top 10. Posibles señales de vida extraterrestre. 10. En el 2004, científicos examinaron áreas del espacio que anteriormente habían emitido misteriosas señales de radio, que se volvieron más fuertes y posiblemente se trate de vida inteligente intentando contactar con otras civilizaciones. 9. Nuevos cálculos de la teoría de Drake de 1960 sugieren que hay cientos de miles de planetas en nuestra galaxia que tendrían las condiciones para ser habitables. 8. Estudios realizados en el 2001 sugieren que el teñido rojo de la luna de Júpiter, Europa, podría ser el resultado de bacterias congeladas. Esto explicaría la señal infrarroja que emite. 7. En el 2003, trazos de sulfuro en la luna de Júpiter, Europa, sugieren que vida extraterrestre y un mar calentado por actividad volcánica podría existir debajo de la superficie de esta luna. 6. Estudios sobre la extraña superficie de Venus sugieren que podría existir vida en sus nubes. La presencia de sulfuro de carbonilo, que no se encuentra en ningún proceso inorgánico, es bastante extraña. 5. En el 2002, científicos rusos encontraron un microbio que podría sobrevivir a una sorprendente cantidad de radiación. Desarrollar este nivel de resistencia podría llevar billones de años en la Tierra, por lo que se cree se pudieron haber originado en Marte. 4. En 1996, un meteorito de piedra marciana encontrado en la Antártida mostró signos de una nanobacteria fosilizada. 3. En 1977, la Universidad Estatal de Ohio recogió un pulso tan sorprendente que fue bautizado como la señal WOW, que procedía de unos 220 millones de años luz de distancia. Es muy probable que esta pudiera haber sido generada a través de un gran transmisor alienígena. 2. En el 2004, 3 grupos de investigadores descubrieron metano en la atmósfera de Marte. En la Tierra, casi todo el metano es producido por organismos con vida. 1. En 1976, el equipo liderando la sonda Viking, lanzada a Marte, aseguraron haber encontrado evidencia de vida en el suelo marciano. Algo estaba metabolizando nutrientes y soltando gas radioactivo. Regresamos, estamos en vivo, recuerden a través de Facebook, Universos Desconocidos TV, mándenos sus comentarios, sus fotos, sus saludos, y seguimos con este tema, porque aquí es donde para mí empieza a tornarse todavía más interesante lo que ya venía de ser interesante, porque es cuando, antes de irnos al corte les comentaba, que se forma a petición explícita de Himmler, una de las sociedades secretas que es de las menos conocidas, pero que fue la que más poder tuvo atrás del régimen nazi, que es la Ahnenerbe. La Ahnenerbe empieza o es creada para el estudio de la cultura y de dónde venían las raíces de la raza aria. Ellos hacen viajes por varias partes del mundo, por el Tíbet, Medio Oriente, el norte de Europa. De hecho, tenían planeadas algunas para América, que no son realizadas, no son llevadas a cabo. En Perú, en Brasil, no son llevadas a cabo esas exploraciones. Y entre lo que ellos se hacen en sus investigaciones, entre la lanza del destino, que estaba en un museo en Viena, se supone o comentan, porque hasta Himmler mismo estuvo de visita en un monasterio en Barcelona buscando el cáliz de la alianza. Se hace el famoso mapa de Piri Reis. Sí, es un mapa legendario que obtuvo este señor, este famoso navegante Piri Reis, donde aparecen incluso la Antártida aparece sin hielos. Exactamente. Un mapa del siglo XVI. Estamos viendo ahí justamente que es un mapa muy antiguo, mucho antes de que se hicieran las exploraciones americanas. De hecho, Piri Reis lo heredó como eran copias de copias que venían de tiempos antiguos. Piri Reis era un navegante, sobrino de un corsario turco, otomanos ellos, donde él tiene este mapa y es un mapa que describe
muchos lugares que no se conocían para la época. Sí, imposible. Apenas empezaba a explorar América y aparece la Antártida, aparece toda la costa, digamos, este de América, el sur. Y una de las cosas curiosas es que aparece la Antártida sin hielo. Y como dos islas, en realidad son dos islas cubiertas por una capa de hielo y una cadena montañosa que los cubre. Antes de irnos a tocar ya el tema de la Antártida, quiero que veamos este pequeño video de la Nennerve, porque es muy interesante. Casi nadie la conoce, pero es muy interesante saber de ella, porque realmente es la arquitecta de muchas cosas que se hicieron, porque ellos también estaban encargados de hacer algunos estudios bastante fuertes sobre la raza aria. Vamos a ver esta cápsula y regresamos. Exacto. Nennerve. Es muy poco lo que se sabe de la sociedad más secreta y oscura de todo el régimen nazi. La Nennerve, creada a petición directa de Himmler, se convirtió en la estructura financiada totalmente por el Tercer Reich para la búsqueda de reliquias y el origen de la raza aria. Esta sociedad realizó viajes a varios rincones del mundo, cometieron atroces experimentos con humanos. Fueron tantos los mitos y misterios detrás de la Nennerve que al día de hoy los servicios secretos de varios países aún buscan los secretos obtenidos por esta misteriosa y peligrosa sociedad secreta. ¿Qué habría provocado a la Nennerve esa obsesión con la superioridad aria y los misterios ocultistas? Y aquí es donde todo empieza a tornarse a la Antártida. Aquí es donde, a petición de Himmler y la Nennerve, sugiriéndolo por el mapa de Piri Reis, lanzan la primera exploración en el 39. A la Antártida, en el 39, donde justamente con unos aviones vuelan a través, ellos los lanzan, digamos, para explicarlo, con unos resortes lanzan estos aeroplanos, sobrevuelan una parte de la Antártida que es la Nueva Suabia, que ellos llaman, que lo reclaman ellos como territorio nazi, y ellos marcan ese territorio y empieza la exploración nazi en la Antártida. Hay otra versión también que dice que en estos contactos que tuvieron estas señoras mediums, parece que esos contactos le dijeron que habían una especie de ovnis sepultado bajo el hielo, no sé, a cientos metros bajo el hielo de la Antártida. Y los nazis fueron a rescatar esos ovnis, supuestamente hechos por los extraterrestres. Exactamente, porque no es casualidad que dentro de todo lo que maneja la Nennerve y el mapa Piri Reis y Himmler, y toda esa petición directa de los altos mandos del Reich, de los nazis, no es que ellos hayan querido ir a ver qué pasaba. ¿Sabían a qué iban? No fue por pura curiosidad, sino ellos sabían ya, tenían información puntual, ¿verdad? Ellos sabían a qué iban y sabían qué querían. Creo que vamos a ver este video porque esto empieza a explicar un poco el que estaban buscando. Este es un video donde habla uno de los almirantes de más alto rango del régimen nazi, comenta unas frases que quedaron ahí grabadas entre posibilidad, que él decía, y nos daban un poquito el que andaban buscando en la Antártida. Vamos a ver este video. Los avistamientos de ovnis en la Antártida no son solo cosa del pasado. Existen cientos de evidencias de eventos recientes en la zona que sugieren la existencia de misteriosas naves sobrevolándola. Investigadores japoneses detectaron 19 objetos redondos que descendían del espacio y terminaron sumergiéndose en la Antártida. No se ha podido responder aún qué es lo que eran esas cosas. Otro impactante avistamiento sucedió en 1979, en las islas de Georgia del Sur. Unos pescadores tomaron impresionantes fotografías a un objeto que flotaba inerte en el cielo. Igual a este, se fotografió un objeto redondo en plena luz del día. Al parecer, tenía un triángulo visible en la parte inferior. Después de horas de permanecer ahí, al caer la noche, el objeto empezó a brillar, dejando ver dos luces en las esquinas inferiores del triángulo, aparentando tener una máquina interior funcionando. Y esto
lo que empezó a suceder con la exploración nazi en la Antártida, y se empiezan a suscitar fenómenos ovnis, se empiezan a ver otro tipo de condiciones, y los nazis se empiezan a obsesionar ahí. Exactamente. Quiero que veamos una fotografía, don Oscar, que es muy interesante. Es una fotografía supuestamente tomada en una de las pruebas a una de estas aeronaves, donde podemos ver el tipo de casco que este piloto usaba, y no parece un casco para volar a una altura normal, parece más bien como los que se usa cuando se va... Cuando se vuela ya a una altura donde hay poco oxígeno. O a una velocidad, sí, que sobrepasa la velocidad del sonido. Esta es una imagen muy rara, desgraciadamente no se puede tener más informe porque muchos de los archivos y fotografías quedaron clasificados por la inteligencia de Estados Unidos, sí, y esto es lo poco que se ha podido rescatar, escarbar, y se medio mantiene ahí. Dentro de estos elementos de la tecnología avanzada nazi están los famosos Vorfeister, que parece que interferían con el sistema eléctrico de los aviones de los aliados. Eran unas esferas luminosas, y aparentemente se ha dicho que también eso era tecnología nazi. Yo por un tiempo pensé que eran ovnis, ¿verdad? Sí, claro. Ovnis de estos extraterrestres, pero parece que los nazis llegaron a desarrollar esa tecnología que se acercaba tanto era así que los aviadores se sentían tan acosados y les interfería tanto que tenían que regresarse a la base. No podían cumplir su misión, ¿verdad? Claro. Un arma secreta. Un arma secreta, porque sí, estaban desarrollando bastante. Y quiero que vayamos ahora sí a ver este video que les comentaba del almirante Karl Donitz, que deja ahí unas palabras medio raras, confusas, que quiero que veamos y comentarlas con regresamos, porque esto abre ya el camino hacia la Antártida y esto de las bases, las últimas bases nazis en la Antártida. Exacto. Existe un hecho misterioso alrededor de los nazis que hasta la fecha no se ha podido responder. ¿Por qué, como por arte de magia, justo antes de iniciar la guerra, los nazis se obsesionaron con la exploración de la Antártida? En enero de 1939, 2 aviones alemanes lanzados desde un barco catapulta arrojaron banderas de metal marcadas con suásticas sobre la Antártida. El territorio marcado era del tamaño de Alemania y fue nombrado como Nueva Suabia. 350.000 kilómetros de este territorio fueron fotografiados desde el cielo. Ese mismo año, el almirante Karl Donitz comandó submarinos alemanes hasta dicho continente. Al regresar, reportó: "Mis submarinos han encontrado un auténtico paraíso en la Tierra". Después, declaró otra misteriosa frase: "La flota de submarinos germanos está orgullosa al otro extremo del mundo. Hemos creado una inexpugnable ciudadela para nuestro Führer". Muy pocos altos mandos entendieron lo que el almirante quiso decir. Ahora, la ciencia parece haber descubierto a lo que el almirante se refería. Recientemente en esa área se encontró un lago subterráneo a 1 kilómetro bajo el hielo, donde la temperatura ambiente es de 18 centígrados. Sobre la superficie del agua existen cúpulas abovedadas que contienen aire caliente y aparentemente fluye un río de agua caliente hasta el océano. Literalmente, encontraron túneles naturales perfectos para habitar debajo de la superficie de la helada Antártida. ¿Podrá haber sido esta la fortaleza que esconde la tecnología obtenida por los nazis de manera tan misteriosa? Mis submarinos han encontrado un verdadero paraíso en la Tierra y hemos construido una impenetrable fortaleza o ciudadela para nuestro Führer. Sí, exacto. Este Karl Donitz era el gran almirante de los lobos marinos, de los Sea Wolves, que era la tropa elite o el escuadrón elite de submarinos del Tercer Reich. Claro. Y es lo que decía él. Y si nos ponemos a imaginar o ponemos a hilar las conjeturas, este escuadrón era el que estaba realizando alrededor de unos meses y unos años antes de la Segunda Guerra Mundial investigaciones y viajes en la Antártida. Sí, de hecho el mismo comandante Byrd en cierto momento él dijo que volando se topó con un lugar cálido e incluso con vegetación en la Antártida. Fue un informe que él dio que nunca se le tomó como muy en cuenta. Porque muchos de esos informes, como lo seguimos repitiendo desgraciadamente, y van a pensar que uno siempre sale con esto de que no hay pruebas, de que no hay fotos, pero si uno investiga y ve no solo este tipo de archivos ovnis, de
de expedientes. Hay expedientes de todo tipo que el Servicio Secreto de Estados Unidos tiene clasificados a cifras ridículas para el 2023, para el 2050 y tantos. Exacto, y un hecho tan evidente es como entrar a Google Earth y uno se mete en la Antártida y hay muchas zonas borroneadas ahí que las han tapado, que no le muestran a uno exactamente qué hay ahí. O sea, ¿por qué tapan ciertas zonas de la Antártida? Y no lo puede ver en internet, en Google Earth, pero se puede ver eso. Es un hecho evidente. Están ocultando alguna información. Están ocultando información, como normalmente a veces sucede. Vamos a ir a un corte. Recordamos que estamos en vivo. Tenemos llamada final del bloque. Facebook, en la oscuridad, en Universos Desconocidos TV, perdón. Regresamos y seguimos con este tema que a mí ya me tiene confuso, me tiene ya volando. Vamos a un corte. Regresamos en el último bloque para pasar ya al final de que son las llamadas y la interacción con ustedes. Pero nos están preguntando, ¿hay o no hay bases? ¿Qué existe en la Antártida? Bueno, lo que sí existe y se sabe es que existen ríos subterráneos. Exacto. Existen lagos subterráneos. Miles de lagos no subterráneos. Entre esos el más grande es el Vostok. Lo que se pensaba que era un solo bloque macizo, son islas que forman la Antártida, no es un bloque macizo. Son un par de islas separadas por un estrecho, pero cubiertas por una capa de hielo de 5.000 metros en ciertas zonas, 3.000 metros en otras zonas. Quiero que veamos esta foto en lo que seguimos platicando. Esta es una imagen que ustedes pueden buscar en Google Earth, se pueden meter ahí, buscar en la Antártida, navegar un poco por ahí y verán esta cueva. La respuesta científica es que es una salida de vapor de algún volcán. Tiene ahí una forma bastante extraña, un poquito rara. En otra foto, de otro ángulo, se ve un poquito como metálico el techo, como un poquito armado a mano. A mí me sigue dejando duda, pero esta es una foto del Google Earth sin alterar. Sin alterar, sí. Que ha estado ahí. Bueno, que la han perdonado porque las otras zonas las han borrado. Exactamente. Afortunadamente esta se grabó antes de que empezaran a hablar y estas fotos están ahí del Google Earth. Y los últimos descubrimientos de la base Vostok, de la famosa base Vostok, que desencadenó el descubrimiento del lago Vostok, revelan que más allá del lago, que es un lago gigante más grande que el lago Ontario y que podría tener vida, se ha descubierto que hay vida microbiótica ya por una excavación que ya se realizó. Se descubrieron bastantes, alrededor de 3.500 cadenas de ADN. Sí, taladraron y sacaron agua incluso de ahí. Exactamente, pero agua de hace 1 millón de años. Se sospecha que podría tener vida más grande. Sí. Vamos a ver este video para entender un poquito más el contexto del lago Vostok. Lago Vostok. El lago Vostok se encuentra a 4 kilómetros debajo de la superficie de la helada Antártida. Es el único que ha estado completamente aislado por unos 15 millones de años. Las condiciones del lago Vostok son muy similares a las condiciones de las lunas Europa y Encélado, por lo que también podría reforzar la suposición de vida extraterrestre. Recientemente, ha habido varios informes de prensa acerca de una anomalía descubierta en la región antártica, muy cerca del lago Vostok, y el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ha asumido control sobre este sitio está levantando sospechas sobre qué podría estar ocurriendo allí. La posibilidad de encontrar vida y animales evolucionados durante los miles de años que ha permanecido el lago Vostok en aislamiento es sumamente alta, junto con los reportes de actividad ovni y las anomalías ahí encontradas, convierten al lago Vostok en un gran enigma de nuestros tiempos. De este lago Vostok apenas se está conociendo muchas cosas. Sí, ese lago tiene, hace 1 millón de años se sepultó bajo el hielo. Entonces hay formas de vida, imagínate, increíbles. Y más allá de las formas de vida, que eso es lo más interesante porque puede explicar el concepto de vida en otros planetas como lo estamos viendo, sobre todo la luna Europa. Europa, que es una bola de hielo, sí. Se ha detectado una gran anomalía metálica. Como anomalía es un gran disco metálico. Parece que son 2. Una forma metálica. Sí, que eso cubre un área de 160 kilómetros cuadrados, así es bastante grande. Que no saben qué es, sí, que están investigándola.
y que si nos ponemos a pensar o a atar cabos, sería supuestamente lo que estarían buscando los nazis ahí. Exactamente, sí. Esto nos lleva a una teoría que salió tiempo después, alrededor de los 80s, de Kip Thorne, el astrofísico, que comentaba que de los polos magnéticos de la Tierra se formaban agujeros de gusano. Y puede ser algo comprensible, ¿no? Porque el campo magnético de la Tierra es bastante fuerte, ¿no? Y entonces empezamos a explicar o entender si estos agujeros de gusano, que servirían como entrada y salida para supuesta vida extraterrestre o supuestos contactos, a través de estos agujeros de gusano es lo que estarían buscando tanto los gobiernos de las grandes potencias en la Antártida, Sí. como lo que vamos a tocar el siguiente programa, que es algo que nos han estado pidiendo mucho, que es el HAARP. El HAARP, sí. Que ahora son varios HAARPs, ¿verdad? Son varios HAARP. Y curiosamente, los dos grandes misterios ahorita que suceden es en la Antártida está uno, blureado los polos, no se puede saber, Y otro en Alaska. Polo Norte. Y en el Polo Norte, ¿por qué? Porque sería donde estarían los dos agujeros de gusano y curiosamente, donde están todas las bases HAARP, en Alaska, En Groenlandia. y en Noruega. Noruega, sí, sí. ¿Qué están tratando de entender? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Que están poniendo esos mecanismos en esos polos? Sí, ¿por qué en esos lugares tan extremos, tan altos en latitud, verdad? Don Oscar, estaremos cerca de comprender o de entender por fin los ovnis, ese sistema, ese mecanismo que los hace viajar. Realmente llegará el momento, como se está viendo, que el gobierno o los gobiernos de muy poderosos ya no pueden ocultar las cosas. Exacto, o sea, ya se están haciendo evidentes. Ellos guardan mucha información bajo siete llaves, pero ya se está revelando. O sea, ya atando cabos uno se va dando cuenta de que hay algo aquí. Y cada vez son los más... Que es un rompecabezas que va encajando. Y cada vez son los más científicos que toman valor y abren y quieren hablar y quieren expresar que algo está sucediendo y que ese cambio o esa tecnología debería estar para la humanidad y no solo para el beneficio de pocos. Exactamente. Es decir, la han acaparado unos cuantos para mantener el dominio, el poder. Pero eso, el mismo Nicolás Tesla, que descubrió esto del HAARP hace 100 años, la quería poner al servicio de la humanidad para producir energía gratuita y tantas cosas. Dicen que nos lleva a un adelanto tecnológico, las potencias, con respecto a lo que nosotros sabemos de 50 años, por ahí más o menos. Esto, lo que estamos viendo son las famosas antenas HAARP. Es lo que vamos a tener el siguiente programa, para que no se lo pierdan, porque se habla mil cosas de los HAARP. Se habla que si son para manipular el clima, que si son para contactar algún tipo de extraterrestres. Para producir terremotos. Que están vinculados con el HOME, famoso HOME. De hecho, aquí en Costa Rica se escuchó y se vivió el HOME. Sí, exactamente. El famoso sonido ese. El próximo jueves lo vamos a tener porque estas teorías y estos supuestos agujeros de gusano y el que estén en justamente los polos magnéticos abre otra concepción, otra perspectiva del contacto eminente de los humanos con otro tipo de inteligencia. Exacto. Sí. Y el tema de los agujeros de gusano. Don Oscar, muchas gracias. Vamos a un corte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer siempre, Luis, y aquí estaremos en el próximo programa. Vamos a un corte, regresamos. Universos desconocidos.